durante mucho tiempo. Quizá miraste la idea de ser millonario como algo enorme, algo lejano, algo difícil, algo reservado para ciertas personas. Y cuando algo parece demasiado grande, la mente lo coloca a distancia, lo admira, lo desea, pero no lo integra. Porque es difícil sentirte identificado con algo que percibes como extraordinario. Y quizá por eso tantas personas pasan años persiguiendo riqueza, sin llegar a sentirse cómodas con ella, porque siguen viéndola como algo externo, algo que tienen que alcanzar, algo que tienen que merecer, algo que todavía no encaja con quienes son. Pero hoy quiero que observes algo distinto. ¿Qué pasaría si ser millonario no fuera algo extraordinario para ti? ¿Qué pasaría si dejara de sentirse tan lejano, tan complicado, tan ajeno? Porque tal vez el verdadero cambio no ocurre cuando ganas más dinero. Tal vez ocurre cuando dejas de ver lo millonario como algo extraño. Cuando empiezas a familiarizarte con esa identidad. Cuando deja de sorprenderte. Cuando deja de sentirse como algo que pertenece a otros. Y poco a poco comienzas a sentir que encaja contigo. Porque aquello que se vuelve natural deja de generar resistencia. Ya no necesitas perseguirlo con desesperación. Ya no necesitas demostrar nada. Ya no necesitas convencerte constantemente. Simplemente empieza a sentirse normal. Como respirar, como caminar, como ser quien eres. Y quizá eso es exactamente lo que tu identidad necesita ahora. Menos lucha, más familiaridad. Porque una parte de ti todavía sigue reaccionando como si una vida millonaria fuera demasiado grande. Pero otra parte empieza a relajarse, empieza a acostumbrarse, empieza a sentirse cómoda con esa posibilidad. Y mientras eso ocurre, algo cambia dentro de ti. Ya no piensas en el dinero desde la tensión. Ya no piensas en crecer desde la presión. Ya no piensas en riqueza como si estuvieras hablando de otra persona. Empiezas a incluirte. Empiezas a sentir que esa realidad también puede formar parte de tu vida. No porque tengas que forzarlo, porque empieza a sentirse natural. Y cuando algo se siente natural, tu mente deja de pelear con ello. Tu identidad deja de rechazarlo. Tu energía deja de resistirse. Porque la naturalidad tiene algo poderoso. No necesita esfuerzo, no necesita tensión, no necesita convencer a nadie. Simplemente existe. Y quizá por eso ya no necesitas seguir viendo lo millonario como algo distante. Puedes empezar a sentirlo más cercano, más familiar, más cotidiano. Como una posibilidad que deja de sentirse extraña. Como una identidad que empieza a acomodarse dentro de ti. Y mientras escuchas estas palabras, permite que esa sensación se vuelva cada vez más cómoda, más ligera, más normal. Porque no todo tiene que sentirse como una gran batalla. No todo tiene que sentirse como un esfuerzo constante. Algunas cosas cambian cuando simplemente dejas de resistirte. Repite internamente: ser millonario es natural para mí. Me siento cómodo con una vida millonaria. Lo millonario deja de sentirse ajeno. Me identifico cada vez más con este nivel. Es natural para mí crecer. Es natural para mí sostener más dinero. Es natural para mí pensar en grande. Es natural para mí vivir diferente. Y
cada palabra reduce un poco más la distancia. Porque quizá nunca necesitaste convertirte en alguien completamente distinto. Quizás solo necesitabas dejar de tratar esta identidad como algo extraño. Y mientras más la aceptas, más familiar se vuelve, más cercana, más coherente contigo. Hasta que un día deja de sentirse como una posibilidad lejana y empieza a sentirse simplemente como parte de quien eres. Sin esfuerzo, sin tensión, sin resistencia, porque cada vez más ser millonario es natural para ti.